Hola amigos y amigas, desde Neuquén, capital, Patagonia, Argentina, y desde el especial Espejos en Primera Persona, hoy viajamos hasta Bogotá, Colombia, para entrevistar al queridísimo amigo Andrés Elías Flores Brum, y nos vamos con una poesía de Silvia Mellado de su libro Cantos Limayos. Un río avanza lento, petizo entre las rocas, otro, caudaloso, corre en busca de las caracolas, y en la lengua humedales perviven para el verso. Nuestro invitado, Andrés Elías Flores Brum, nació en Sahagún, Córdoba, Colombia, cerca del Mar Caribe. Reside en Bogotá, normalista superior de la Normal Nacional Lácides Iriarte de Sahagún, licenciado en Filología e Idiomas de la Universidad Libre de Bogotá, especializado en literatura hispanoamericana en el Seminario Andrés Bello del Instituto Caro y Cuervo, y magíster en literatura Pontífica Universidad Javeriana de Bogotá. Sus obras abarcan todos los géneros: Los Perseguidos y otros cuentos, cuentos, El trompo de Arcelio, cuentos para niños, El visitante, novela, Este cielo en retratos, novela, La obsesión de vivir, cuentos, La vendedora de claveles, novela, Viñetas de amor y de vida, viñetas y cuentos cortos, Historias trenzadas, cuentos, Tres muñecas de cristal, novela, Alfa, casa y aldea, minificción, El tío Rubén y el escarabajo, cuento, Tres chicos y una iguana, cuento, Érase una vez una cucarachita Martínez, cuento, El coleccionista de sirenas, cuento, Canción de sol, poesía, La llama y una buena noticia, inédito en cuentos, Antología personal, cuentos, Pijao Editores, Encuentro Colombianistas Ibagüe 2022, entre tantas ediciones que tiene Andrés. Bienvenido, puedes saludar a nuestro público, amigo. Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Un abrazo fraterno. Me encuentro en Bogotá, en el barrio Villa El Prato. Ahora en este momento nos encontramos en Santa Elena de Baviera, en el apartamento de un hijo. Y bueno, un abrazo fraterno para todos. Soy escritor, digo que escribo por pasión, vocación y oficio, y me he dedicado desde hace mucho tiempo a la literatura. Va un abrazo para todos y buenas tardes. Y bueno, mi amistad y mi caluroso saludo. Así es, amigo. Es interesante y muy extenso todo el recorrido, pero para contarle a nuestro público, yo me gustaría saber cuándo Andrés Elías hace su encuentro con la literatura y cuándo, digamos, empieza a desarrollarla ya como el camino elegido. Mm, Bueno, yo diría que, mm, como tú decías, terminé la primaria en mi ciudad natal, Sahagún, Córdoba. Y allí también hice normalista superior, ¿sí? Obtuve el título de maestro y luego me vine para Bogotá y en Bogotá entré a Filología e Idiomas en la Universidad Libre y allí pienso que me descubren l- tanto los amigos, los condiscípulos, como los profesores como narrador. Creo que empiezo un poquito tarde, había nacido en una casa donde no había libros ni personas que supieran leer. Mis tías apenas medio leían, pero había una oralidad bárbara. Bueno, repito, me descubro cuando llego a Bogotá y me encuentro con los condiscípulos y con los profesores del pregrado, Filología e Idiomas. Allí escribo mi primer libro con ellos, Los Perseguidos, y empiezo a transitar por los periódicos y por los concursos y a figurar desde entonces. Ya estaba, yo diría que grandecito,
Cuando termino el pregrado y sigo de lleno escribiendo, me encuentro con unos compañeros y formamos un grupo literario que se conoce aún con el nombre de Contracartel, cuando esa palabra tenía otra significación. Contracartel porque no teníamos donde publicar y apenas mostrábamos lo que estábamos haciendo. De esa época tenemos un cuento que de pronto lo vamos a leer, que se llama La Carrera, ¿sí? Perfecto. Si quieres lo podemos compartir. Si lo tienes a Vamos mano, a compartir, aprovechamos. sí, vamos a compartir ese cuento. Se titula La Carrera y es el primer cuento de la antología que estoy presentando en estos días. La Carrera, esta es la antología, sí, tú la tienes allá. La Carrera, el hombre empezó a correr por toda la calle y de pronto se detuvo para tratar de recordar hacia dónde corría. Así que sin lograrlo siguió corriendo. Durante toda su juventud no había dejado de correr. Corría cuando salía el baño, corría cuando salía el colegio, corría cuando salía de cine, corría cuando salía del café y corría cuando entraba al baño, corría cuando entraba al colegio, corría cuando entraba al cine, corría cuando entraba al colegio, corría cuando entraba al cine, corría cuando entraba al café. Pero cuando llegó la hora del matrimonio y se encargó del hogar, parecía que iba a dejar de correr. No obstante, siguió corriendo. Corría como huyendo de algo que le pisaba los talones. Era como su propia sombra. El hombre corría cuando caminaba por la avenida, corría cuando doblaba por la esquina, corría cuando iba a tomar el bus y cuando lo tomaba se bajaba precipitadamente antes de llegar a su destino porque le parecía que corriendo llegaría primero. El hombre corría, 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 llegaba al banco, llegaba al almacén, llegaba al supermercado, llegaba a la farmacia, llegaba al puesto de periódicos y volvía a correr para llegar a su casa. Corría para realizar lo que no había realizado y corría cuando había realizado lo que deseaba realizar. Corría con un propósito definido y corría sin un propósito por definir. Corría cuando pensaba llegar primero que la mañana, corría cuando pensaba llegar primero que el mediodía, corría cuando pensaba llegar primero que la tarde, corría cuando pensaba llegar primero que la noche y volvía a correr cuando quería alcanzar la noche, la tarde, el mediodía y la mañana. Corría a la salida de la casa, en la calle, en la carrera, en el ascensor, en el trabajo y al salir del ascensor, a tomar la carrera a la calle, al entrar a casa. Corría para andar más a prisa, corría para llegar tiempo a la oficina y corría para salir pronto de ella. Corría para que el tiempo rindiera y corría para acabar con el tiempo. Corría para que dieran las 8 y corría cuando pasaban las 8. Corría para acabar con la soledad y la angustia y corría para que no llegara a la soledad y a la angustia. La vida le había alcanzado poco para correr, de manera que cuando presintió la muerte alcanzó rápidamente el ataúd que un día había traído corriendo a su casa, previendo que no le alcanzaría el tiempo para esto, y se acomodó dentro del cajón y antes de bajar la tapa y de morirse, le dijo a sus hijos que lo llevaran corriendo al cementerio, pero cuando salieron corriendo con el cadáver por toda la calle, tuvieron que dejarlo a medio camino porque ya se había podrido. La carrera. Lo, lo conocía el cuento, conocía el final, pero bueno, quería que nuestro público también se sorprenda. Y en esa carrera, así como ese señor que corría hasta su muerte, tú tienes una carrera extensa y has, digamos, elegido esta vida de escritor y trabajas en ello muy fuertemente no solo, digamos, en tus libros, sino también haciendo aportes a diarios, a revistas, haciendo prólogos, haciendo colaboraciones, dando también charlas y conferencias. Em, ¿Cómo, digamos, hoy cuando miras a aquel jovencito que escribía ese primer cuento, qué tienes para decirle a ese joven, digamos, respecto de este tiempo que vives? Bueno, Pablo Lautaro, yo le diría a ese joven Andrés Elías que se viene
un barrio donde jugaba al bate, jugaba al fútbol, jugaba al escondite, jugaba y escuchaba cuentos de fantasmas y de aparecidos y de muertos, y se viene para Bogotá y se encuentra con unos amigos y se descubre, diríamos que ya un poco grandecito para la literatura, y se entrega de lleno a escribir cuentos. Las páginas de los periódicos se me abren y mis cuentos empiezan a aparecer mandados por otros compañeros que tropiezo acá, como Milciades Arévalo, como Joaquín Peña Gutiérrez, Isaías Peña, un profesor de literatura, Otto Ricardo, otro profesor de literatura. Me descubro, y Andrés Elías entra en unos estados especiales para escribir cuentos, pero también tengo varias novelas escritas. Y hablando, digamos, de las novelas y de los cuentos, hay un bagaje que tiene que ver, digamos, con todas tus lecturas previas. Además, ustedes, digamos, tienen allí, como en gran parte de América, una cantera de escritores que han hecho historia y otros como ti que están haciendo la historia ahora. ¿Cómo es, digamos, convivir con esa literatura maravillosa? Como la de García Márquez, por ejemplo, o la de Gómez Jatín. Sí, muy bien. Bueno, nací, como decíamos, en el Caribe, y del Caribe son los escritores Héctor Rojas Erazo, que es un pionero de García Márquez, el mismo Gabo. Me encuentro con lo de Hattin, pero ya mucho más tarde, con lo de Juliá un poco más tarde. Lo importante es que yo tomo de cabecera la gente diría que la gente del boom, ¿no? Son como mis pioneros, como mis maestros. Entonces tropiezo con Julio Cortázar, tropiezo con mm, tropiezo con el autor de Pedro Páramo, Juan Rulfo, tropiezo con Alejo Carpentier, tropiezo con Borges, y también con Mario Vargas Llosa. La gente del boom me ayuda mucho, pero yo me pongo a analizar cómo escribían ellos. Por ejemplo, Vargas Llosa, que se dedica mucho a la reflexión y a la historia y al conocimiento, y presenta mucho su entorno, tanto familiar como del Perú. Carpentier, que tiene un bagaje cultural enorme, García Márquez, que es como el maestro nuestro, pero yo me acerco más a la producción de Cortázar, ¿no? Cortázar, en cualquier parte donde estaba, escribía una frase y esa frase le daba para escribir un cuento. Yo no soy el de la hoja en blanco. Yo me dedico más como que en las noches, en esos estados de vigilia, los estados de sueño. Los sueños me gustan, me ayudan mucho para escribir. Pero bueno, la literatura del Caribe me rodeó, y tuve a Manuel Zapata Olivella, ahí uno de los grandes de la literatura del Caribe, Meira del Mar, otra del Caribe, al maestro, al sonetista, se me va el nombre, el Tuerto López, ¿sí? El Tuerto López, que escribe varios libros y varios sonetos, y son nuestros maestros. Pero la literatura me gana y yo empiezo a buscar mi originalidad, tanto que la crítica, cuando se acerca a mi obra, empieza a considerar, o cuando empiezan a tocar mi obra, que Andrés Elías tiene una particularidad, que se sale un poco de la sombra de la gente del boom, de la gente
de realismo mágico, y yo no soy de ese realismo mágico, sino que tengo unos cuentos vertiginosos y unos cuentos donde la crítica ha dicho, nos encontramos con un autor que se llama Andrés Elías Flores Brun. Claro que sí, amigo. Quienes hemos leído un poco de tu literatura sabemos que tienes un estilo, digamos, que es marcado tuyo, pero que estás influenciado, como tú nos contabas, por esos distintos autores y también, digamos, por Juan Rulfo, ¿no? Allí hay una literatura tuya que tiene, digamos, un apego muy grande a fantasmas, a momentos que suceden cosas que nunca se sabe si realmente, digamos, quién es el que está contando, si ese fantasma o el fantasma anterior o el anterior a ese fantasma, pero es maravilloso. Uno entra en un laberinto muy entretenido al leer tus cuentos, tus libros, cuando tú nos compartes. Y ahora es un momento para compartir otro escrito, si quieres. Tenemos tiempo todavía, así que aprovechemos para ello, para dar a conocer Mira, otra de tus lecturas. de este Alfa Casa y Aldea Minificción, voy a leer En Aras de un Amor. Es un cuento brevísimo. Por favor, sea breve, dijo el doctor. Le decía, doctor, que si el amor que tiene uno lo coge, lo sacude, lo exprime, lo dobla, lo desdobla, lo encoge, lo arruga, lo vuelve una bola, lo cabecea, lo escupe, lo mosquea, lo pliega, lo despliega, lo quiebra, lo requiebra, lo estira, lo ventea, lo alisa, lo plancha, lo desplancha, lo mastica, lo lava, lo humedece, lo deslava, lo orea, lo vuelve a sacudir y lo extiende en la cuerda del patio. Entonces ya uno no es su amor, sino un trapo averaguado, un trapo mohoso, un trapo de cocina o de comedor. Perdón, doctor, en aras de la brevedad, amor, un trapo. Sí, Es muy, muy, muy original. Digamos, en aras de la brevedad también, eh, digo, hay un trabajo, digamos, porque lo breve no es que sea corto, muchas veces eso breve termina siendo, digamos, el inicio de una novela quizás o el final de una novela. Está condensado entre líneas también aquello que el autor quiere dejar ahí para que lo complete justamente el lector, ¿no? Y ahí se produce esa alquimia maravillosa que es entre lo que propone, digamos, el lector y la propuesta que originalmente hizo quien crea, digamos, esa obra, ¿no? Y en eso siempre hay un matiz muy fuerte tuyo porque dejas como señales y dejas abierta una puerta para que justamente los lectores se puedan preguntar y eso es maravilloso también. sí, mis cuentos generalmente son abiertos, ¿no? Y hasta las mismas novelas. Yo siempre en la creación estoy invitando al lector. Hablo del lector vigilante y cómplice. Entonces siempre está el lector presente en mis cuentos. Esa literatura que convoca, que invita, que comunica, que esa comunión que se establece entre el autor, el narrador y el lector. Pienso que siempre me refiero a ese narrador que es el que cuenta. Andrés Elías Flores Brun nunca está contando. Siempre el que está contando es el narrador. El narrador le cuenta al lector y el lector se comunica con el narrador y luego aparece por allá un poco retirado el autor. Me interesa que mis cuentos sean leídos así, que no es Andrés Elía el que está contando, sino que hay un narrador que le cuenta al lector y el lector se comunica con ese narrador para entrar en la obra y remitirse así de esa manera al autor. Eso me parece interesante. Como tú sabes, Pablo, yo me inicio con el cuento y la novela. Lo primero que escribo es una novela. Primero que escribo Los Perseguidos, el libro de cuentos donde está la carrera. Luego escribo una novela y luego sigo con otro libro de cuentos. Y ahora ya mayorcito,
diría que dedicado por completo a la literatura, publico este libro que tú conoces que se llama Canción de Sol. En Canción de Sol trabajo el poema, ¿no? Hay una diferencia entre el poema, el cuento y la minificción, ¿no? Pero el poema siempre tiende a, a, a contar de una manera muy particular sobre lo que la búsqueda de los creadores. El poema tiene un propósito muy distinto, porque en el cuento uno trata de mostrar un perfil del personaje. Acá no se me, en el poema no se muestra ese perfil de los personajes, sino que se muestra más bien la emoción, el canto y los sentimientos que quiere expresar una persona que está detrás, que llamamos autor. Mi libro de poemas, Canción de Sol, aquí en la página 105, hay un poema, Corazón así, que me gustaría leértelo, porque como decíamos, Canción de Sol es el primer libro que yo escribo como y que se publica como poesía. Está publicado por Colache Editores y es de 2019. Sí, Corazón, un corazón así, de un árbol o una semilla, un corazón así, de una tortuga o de una ardilla, de una gaviota o de una espuma, al garete o recogido, en sístole o en diástole, contraído o relajado. Si uno lo encuentra en la vera del río o en la sombra que se cuece en el camino, que existe un corazón así, en una paloma o en una muñeca, de donde la voz de expectativa habla, un corazón así, una hermosura así, una rosa así, una mujer así, si uno lo descubre entrelazando la ternura al levantar el edificio del amor, arropada la vida de la luciérnaga o recogiendo el respiro de los cangrejos, un corazón así en el remolino de la vida. un corazón así en el remolino de la vida, y eso es la vida, ¿no? El tiempo que va marcando las pautas y nuestra pauta para hoy también ya llega a su fin. Yo agradecerte enormemente por la disposición, siempre desde que te lo propuse, de querer estar en el programa, de sumarte. Yo feliz de poder contarle al resto del mundo quién es Andrés Elías Flores Brum, un amigo escritor de Bogotá, Colombia. Así que te invito a poder despedirte de nuestro público en unas pocas palabras y damos ya por finalizado este ciclo especial Espejos en Primera Persona desde Neuquén, Patagonia, Argentina, contigo, amigo Andrés Elías. Bueno, Pablo, para los amigos que se ocupan de espejos de este programa, los invito en estos días, estoy de pláceme porque acabo de publicar la segunda edición de mi libro La obsesión de vivir y otros cuentos. Levántalo un Y poquito para que se vea bien. Levántalo un poquito para que se... Ahí, un poquito más arriba. Ahí, perfecto. Ahí está. Bárbaro. Genial. bueno, estoy de pláceme, acaba de salir la segunda edición y también va a salir la segunda edición en estos días, en julio, de la antología personal de mis mejores cuentos. Quiero decirle a los oyentes que también tengo dos novelas que entran dentro de la literatura, la nueva literatura infantil y juvenil, no solo de América Latina, sino del mundo, ¿no? Porque la nueva literatura infantil, según datos estadísticos, casi en todos los países, México, Argentina, eh, Chile, Colombia, empieza precisamente en la década de los 70. Y yo escribo a principios de los 80
dos libros nuevos en esa nueva literatura infantil, El trompo de Arcelio y La vendedora de claveles. La vendedora de claveles es una novela bastante leída y bastante conocida. Y bueno, quiero ofrecerle a los que me están mm, escuchando y a los que van a ver este programa, que los invito a conocer mi literatura porque vivo con esa pasión, ese oficio y esa entrega para todos los lectores universales. Gracias, Pablo.